Yo decido pues ya de pronto estar más con el grupo de mi barrio allí, pero el grupo de mi barrio se dedicaba al microtráfico, estupefacientes, hacer allí, vender. Fueron creciendo y crecieron tanto hasta el punto de tener el control de Turbán. Al lugar donde pensaban que usted estaba y se bajaron a darle plomo. Pero usted ya había salido de ese lugar. Las bendiciones que Dios me ha dado han sido muy grandes, en especial mi esposa, mis hijos, mi familia. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un invitado especial que nos va a contar un poco acerca de su historia, acerca de su vida. Y sin más preámbulos, empecemos. Vamos a preguntar quién es usted, de dónde viene, cuéntenos un poco acerca de sus raíces. Hola, mi nombre es Andrés Rodríguez y pues Andrés Rodríguez es un muchacho con muchos sueños, con muchos anhelos. Es una persona valiente, me considero valiente, echado para adelante, un pelado que quiere salir adelante. Y pues quiero contarle un poco de mi historia. Nazco en un hogar de clase media con mis padres casados, pero a los 7 años mis padres se separan y pues me veo afectado mucho en, en muchas circunstancias, en muchas áreas de mi vida. Entonces crezco sin una figura paterna presente en mi casa, ¿no? Porque pues mi papá siempre ha estado presente hasta estos días también, pero no como debería ser para corregir, para estar ahí, porque de pronto uno a la mamá más fácil se le puede desviar, mientras que el papá está ahí templando y lo ve como con más autoridad. Bueno, cuénteme, antes de conocer a Dios, ¿cómo era su vida? Mi vida antes de conocer a Dios, pues era un poquito triste, un poquito vacía, con faltantes por lo, pues, lo que le dije primero, mi papá no estaba, tenía también baja autoestima, veía de pronto a mis amigos, cómo crecían al lado de sus papás, o cómo de pronto tenían las cosas, alcanzaban a lograr, que porque sus papás se las regalaban, o ellos también trabajaban, pero sus papás también le colaboraban. Entonces eso de pronto me frustraba mucho y entonces tenía muchos vacíos y crecí de pronto con un rencor porque de pronto yo le contaba eso a mi mamá y mi mamá decía, no, es que todo fue por culpa de papá, después de que su papá no está o se fue, eh, hemos pasado estas circunstancias, estas calamidades, pero pues en realidad no era así porque pues tanto el apoyo de mi papá siempre lo tuve, mi papá una mensualidad y pues con esa mensualidad pues no alcanzaba sino para de pronto pagar los recibos y si pagamos los recibos no comíamos y si comíamos no pagamos los recibos, pero la otra parte mi mamá también de pronto pudo mejorar más la calidad de vida, pero pues ella le dio muy duro su separación y todo y yo vi que de pronto ya desde muy pequeño a mí me tocó coger la responsabilidad. Entonces, de pronto mi adolescencia no fue una adolescencia como normal o como la que tiene cualquier otro niño, sino que me tocó que madurar un poco más en esas áreas y perdí de pronto disfrutar mucho. Igualmente trabajaba medio tiempo ¿A los cuántos años empezó a trabajar? y por ahí a los 13 o 14 años. Joven. Trabajaba también pues porque mi papá me enseñó a trabajar, él tenía un taller y él me decía pues trabaje aquí y medio tiempo estudia, porque pues también era muy importante y él también pues quería de que yo fuera de pronto alguien en la vida. ¿Y cuáles eran los mayores desafíos que considera usted que vivió en esa temporada? Porque me imagino que lo más difícil fue cuando recién se separaron, ¿cierto? Que vivió esa crisis de identidad, me imagino yo. Claro, uno de los mayores desafíos era salir adelante, porque yo con mi papá pues no teníamos mucho lujo, pero tampoco nos faltaba nada. Entonces quería salir adelante y pues uno se compara y ese es el mayor error que uno tiene, compararse con otras personas. No, es que mi amiguito tiene o mi vecino tiene y yo no tengo. Entonces mi frustración era de pronto económica y de pronto eso era uno de los faltantes que yo tenía. Y también tener a mis papás presentes. Tenía como la esperanza de que algún día pues ellos iban a volver y que mi hogar iba a ser normal. Pero pues la verdad y la realidad fue otra. ¿Y hasta qué años más o menos usted guarda esa esperanza de volver a ver a sus papás juntos? Yo tuve guardada la esperanza hasta los 16 años, pero al ver que de pronto ya la vi como muy difícil porque ya mi papá con otro hogar y fuera de eso pues ya tenía otra hermana por parte de él, entonces yo dije, no, ya el hogar está muy suturado, muy quebrantado, entonces Ya.
ya me di pues por vencido. Andrés, sé que se arrepiente de muchas cosas de su vida pasada, pero quisiera saber si de pronto hay alguna experiencia en específico que usted diga, "Uf, esto marcó mi corazón, esto causó un punto de quiebre en mi vida que nos la puedas compartir esta noche". Pues en serio hubieron pues varias circunstancias en las cuales marcaron mi vida, pero yo hacía caso omiso. Pues yo ya mantenía mal relacionado, mal acompañado, desde muy temprana edad pues también probé el alcohol y el alcohol es pues la entrada o la puerta a todos los vicios. Entonces ya no solamente era tomar, sino también consumir en medio de las fiestas, de todo lo que se realiza pues en las fiestas. Entonces algo que marcó mi vida fue que ya la droga me había cogido ventaja, que ya no podía controlarla, cada 8 días me estaba en una discoteca, mi rumba comenzaba un jueves, terminaba un sábado, volvía el domingo y terminaba un lunes, ya no era un día, sino 2 días. Entonces yo vi que eso me cogió ventaja y al estar tan mal relacionado también pues tenía muchas amistades que la droga estaba por todas partes. Y entonces hubo un día que llegó y tuvo una fiesta y, y consumí, me hice una advertencia, me dijo, tenga, no se pase de tal consumo y yo hice caso omiso y tuve una sobredosis. Me dieron 2 preinfartos, uno cardiovascular, uno respiratorio. Entonces llego yo a mi casa y en mi casa me da como una parálisis y enfrente estaba mi mamá y mi mamá solamente la escuchaba porque no la veía, quedé ciego por un momento, lo veía oscuro, no sé, es que habrá pasado, pero una experiencia con mucho miedo. Mi mamá me lleva a la clínica y en la clínica me llevan a la sala de reanimación, me echan gel, me colocan unas cosas y me colocan ese electroshock y me reaniman. Prácticamente pues me reviven, pero yo estando un poco consciente, porque pasan muchas cosas, mi mamá me cuenta, pero de lo que más recuerdo es eso. Entonces me dan de alta en el hospital y me dicen, el doctor me dice, vea, 9 de cada persona que llegan así en su situación, 9 mueren. Y una es usted, le damos de alta. Entonces, si usted va a salir a una fiesta, le recomiendo que no le mezcle, que no consuma. Entonces, yo salí muy arrepentido, con ganas de cambiar y esa depresión que da después de usted consumir drogas o un guayao que da mucha depresión. Salí y a los 8 días de una fiesta peor. Estaba en rumba, Estaba peor, estaba metiendo más. estaba peor y más y con las mismas amistades. ¿Y qué hubo, mijo? ¿Cómo le fue? No, me fue bien, elegante. Y me dijo, bueno, téngale regalo más. Porque no era comprado, era regalado. El diablo es así. Cuando uno de pronto quiere salir o no quiere tomar o algo, siempre está la invitación para lo malo, la incitación. Entonces estaba en una fiesta peor y consumiendo de pronto lo mismo, quizás más. Y entonces yo dije, no, tengo que hacer un alto en el camino porque me trató de dar lo mismo, lo controlé en esa fiesta y me fui ya bajándole el cambio, como se dice, el ritmo y no tomo más, ya, no, ya. ¿Qué empezó a No, sentir en esa fiesta que usted dijo, no, no, si sigo, sentí me paleteo? que mi corazón bombeaba mucho y sentí y veía nublado. Entonces yo dije, no. Y mis manos comenzaron a quedarse un poco tiesas y yo haciendo ejercicio en medio de la rumba, de la fiesta y lo pude pues como dominar o controlar, pero más sin embargo sabía que era algo muy fuerte que no podía. Entonces hice un alto y ese alto eh, me determinó, yo no, quiero hacer un alto, pedí ayuda a Dios, oré, porque Dios, no crea, Dios lo escucha a uno en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Y esa a veces es un error que tenemos. Y oré y le pedí a Dios, y Dios le hice una oración, le dije, Señor, no quiero destruirme yo mismo, porque la verdad siento y veo que esto va a acabar conmigo y con mi vida. Entonces, eso fue de pronto una experiencia que me hizo coger, o que me hizo parar o hacer un alto en el camino. Nos dice una frase muy bonita que es, le dijo al Señor que no quería destruirse a usted mismo, ¿cierto? Y hablando tras cámaras, usted me decía que usted en esa oración le decía, bueno, Señor, no me mataron estos locos, va a matarme yo mismo. Y quisiera hablar un poco de eso. Cuéntenos cómo fueron esos, porque
no solo se está autodestruyendo, sino que también intentaron quitar su vida. Tuviste varios atentados, ¿no? Que nos cuentes también un poco acerca de ello. Pues sí, como le dije, pues desde muy temprana edad, mal relacionado. Había un grupo y en ese grupito pues manteníamos bien, entre comillas, y pues las zapatillas que salían de moda, los buzos, que las marcas allí, que el Roico, que el Oxígeno, que el Arran, todo eso, y éramos como muy marqueteros. Sí. Entonces, al ver que de pronto no tenía el apoyo de mi mamá, de mi papá, mi mamá no trabajaba, entonces ya me daba como pereza trabajar, no, trabajar tan duro y tan poquito que le queda, entonces opté de pronto por la manera fácil. Había un grupito en mi adolescencia y ese grupito, la verdad, si muchos, 2 o 3 personas están vivas, eh, es mucho. Y ese grupo, no, que vamos en las motos, que vamos a hacer allí, que vamos a, a robar cadenas, a robar motos, y así comenzamos. Y así comenzamos y nos relacionamos mal. Entonces yo dije, no, esto tarde que temprano va, va a parar en un mal, va a tener un mal fin. Y entonces yo decía como hacer un alto. Pero resulta que ese grupito no era de mi barrio, sino del colegio. Y yo con el grupo de mi barrio, con los muchachos de crianza, siempre estuve ahí y todo, pero ellos todos, la mayoría, ellos se volvieron de pronto eh, malos, digámoslo así, sí, se puede decir así. Y entonces ya pasé de grupo y dije, no, ya no quiero ser de pronto el grupo de los que le quitan las personas a la gente, porque usted sabe que a la persona así la detestan, la aborrecen y no dura nada. Entonces yo decido pues ya de pronto estar más con el grupo de mi barrio allí, pero el grupo de mi barrio se dedicaba al microtráfico, estupefacientes, hacer allí, vender, el ir, y así fueron creciendo ellos. Y ellos de pronto fueron creciendo y crecieron tanto hasta el punto de tener el control de Tuluá. Y pues yo de pronto al ser de conocido de ellos, me llevaban aprecio, me tenían aprecio, me compartía mucho con ellos. Ujú. Pero en realidad, Usted era de los menores de ellos. sí, claro, Era la ñañita del grupo. eso, sí, y el criado porque pues a mí siempre me gustó estar relacionado con personas más adultas que yo, Sí. desde pequeño. Entonces, ellos crecieron y crecieron mucho para mal y se hicieron muy famosos acá en Tuluá. Entonces, igualmente, pues siempre estaba la opción, bueno, hay esta opción, hay que hacer esto, y yo con mucho temor, no, yo decía, no, 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 porque pues eso no me inculcaron en mi casa. En mi casa decía Andrés, como los pecados o los mandamientos, bien, y decir, no, no le quitarás la vida a nadie ni nada. Entonces yo veía que como para esas personas era como tan fácil hacer eso. Entonces fui creciendo y me fui relacionando con ellos, pero me relacioné muy mal. Dado el punto que ya por otras circunstancias de pronto, otras opciones ya no me querían ellos ahí y me fueron como apartando, como abriéndome y como de pronto no, este no es así como nosotros, entonces no. Sea, me imagino que de pronto porque usted se negó muchas veces a hacer cosas que le decían, ve, vamos a hacer esta vuelta y usted, por Y el temor de pronto de lo que le inculcaron claro, en casa, ¿no? y a las represalias, ¿no? Represalias con la justicia, sea aquí o la justicia divina. Entonces yo decía, no, no, entonces me fueron apartando y de pronto más bien me fueron como cogiendo rabia y como muchas personas me llevan bien, otras no. Entonces pasé ya que ellos de pronto me cogieran rabia y ya querer de pronto atentar con mi vida. Entonces ya de pronto me buscaban, me declararon y fueron muy fronteros y entonces yo quedé como, uy, muy aterrado, muy asombrado, porque pues ya no eran mis amigos, porque ya mis amigos ya no estaban acá o estaban en una cárcel, pero entonces el poder seguía desde allá, ellos controlando, pero habían otras personas acá, entonces ya cambiaron los papeles. Y yo, no, este ya no sobra, entonces fue por eso. Entonces ya mi mamá salía a mercar con mi hermana y la abordaban en una moto y bueno, ¿y dónde está fulano de tal? Lo estamos buscando, dígale que dé la cara y yo pues escondido el miedo, iban al negocio y al taller de mi papá y bueno, ¿dónde está? Dígale que saludes,
que todo bien y todo bien. Todo bien es todo mal. Todo bien es todo mal, viejo. Entonces, eso fue uno de los altos más también que añado que me hizo reflexionar y me hizo abrir los ojos, porque en la casa me decían, no, Andrés, el que dice ser su amigo, ese es el que termina sacándolo y entregándolo. Pero uno en el mundo no escucha y uno está cegado por la rebeldía y uno de joven quiere saber más que los padres. Y quiero decir algo en esta entrevista que lo tomen la persona que está escuchando, que la voz de los padres es la voz de Dios. Y ellos tienen su sabiduría y ellos lo que dicen no es para mal, sino para bien. Amén. Detrás de cámaras me contaste una experiencia re brutal, que fue que usted tuvo que ver cómo llegaron al lugar donde pensaban que usted estaba y se bajaron a darle plomo. Pero usted ya había salido de ese lugar. Cuéntenos un poco de esa experiencia. ¿Qué sintió usted al usted ver a sus asesinos, pero saber de que por gracia de Dios usted ya había salido de ese lugar? Bueno, uno dice que no, yo que me las pillé o ahí no, es Dios. Es Dios quien de pronto me hace mover de ese lugar donde yo estaba y me inquieta y pillo de pronto algo raro, un Sospechoso. movimiento como raro, veo una persona conocida de antes, amigo pues supuestamente, pero lo veo con otras intenciones y eso crea a mí de pronto una alerta, una alarma. Entonces me cambio de sitio, me muevo y veo que de pronto viene una moto y donde yo estaba y se baja el de atrás y me busca y con un arma en la mano. Y yo digo, ahorita sí la cosa va en serio. No, no es que es mentira, no está jugando. Entonces Padre, yo veo que es una experiencia que me dejó a mí con mucha zozobra, con mucho miedo y con muchas cosas para recapacitar. Y veo que de pronto la mano de Dios intervino ahí porque hoy en día veo que tengo un propósito en él. amén. Entonces es algo que no se lo deseo a nadie, que es algo de pronto donde pocos salen bien librados, como Sí. Dios me sacó de ahí, no yo, ni mi astucia, ni mi malicia, ni mi sagacidad, ni mi mundo, ni mi calle, sino Dios. Entonces es eso. Amén. Usted nos cuenta de esas sobredosis, de los atentados, porque pues no fue ese solamente, fueron varios, ¿cierto? Dios lo guardó en medio de atentados, lo guardó de dos sobredosis. Y usted nos contaba que tuvo un punto de quiebre, donde usted le decía al Señor algo, pero que hubiera algo que usted había vivido mucho tiempo atrás. Nos contabas que venías de familia cristiana, ¿no? Que su mamá era cristiana y lo llevaba a un encuentro y que usted participó en una obra de teatro. Usted tuvo un encuentro con Dios con un bareto en la mano. Cuéntenos cómo fue eso, ese encuentro suyo con el Señor. Pues mi mamá íbamos a la cruzada estudiantil y a los encuentros le dicen redil. Estamos en un redil, era en Buenaventura y estaba muy niño. Y recuerdo que por ahí unos 7 años, sí, inclusive muy cerca de pronto al cambio que tuve la separación de mi papá, pues estábamos juntos y hice una obra de teatro y en esa yo participé y era Lázaro y la obra trataba de cuando Jesús resucita a Lázaro, que dice Lázaro, ven, sal de la cueva y a mí me envolvieron con rollos de papel higiénico Como la momia. y Lázaro igual y yo era nomás romper El papel. esos papeles y ya salí corriendo y lo veía como fácil. Y yo, no, yo me presto para esto. Yo soy el indicado. Sí, es facilito. No hay que hablar, no hay que hacer, ni no, ya. Entonces, de todas esas circunstancias, yo estaba consumiendo, me estaban persiguiendo y yo aún así salía, era terco, terco. Ya sabía que lo estaban buscando. Sí, claro. Ya mi mamá llegó a tal punto, me dijo, no, mi hijo, consuma acá arriba en la terraza, no salga, no se exponga. Descarado, ¿verdad? Eso ya uno descarado que la mamá le diga eso, uno no. Yo creo que su mamá en el temor de que no le mataran al hijito, era el único hijo varón, ¿cierto? Sí, claro. El único hijo varón. Entonces yo decía, no, qué pena con mi mamá, no, es la casa de ella, inclusive pues, y también pues estar encerrado ahí. Entonces me exponía, salía. Y entonces recuerdo que un día yo tenía, estaba consumiendo y estaba fumando y miré al cielo y de repente llegaron esos pensamientos que te dije antes de comenzar esa respuesta, que estábamos en el redil y que Lázaro y todo, y llegaron y yo fumando y miré al cielo y le dije, Señor, qué bonitas esas experiencias contigo desde pequeño y yo sé que tú eres real. Y si tú me das a mí una oportunidad, yo la tomaría como si fuera la última. Y me puse a llorar, me salían las lágrimas y pensé que Dios no me iba a escuchar en ese momento. Pero Dios nos escucha
sin importar la condición que estemos. Tú puedes estar en la olla, tú puedes estar en la rumba, en la fiesta, tú puedes estar fornicando, adulterando, en la inmundicia. Hasta allá, Dios va a inclinar su oído y te va a escuchar y te va a rescatar. Porque en la palabra de Dios dice que Él un corazón contrito y humillado no rechaza, no desprecia. Y esa oración yo la hice con un corazón humillado, contrito y dije, Señor, estoy cansado. Sincero y sin tanta palabrería, sino a lo que iba, al punto. Y Dios me escuchó. ¿Qué le dijo Puedo usted al decirle, Señor en esa oración? Señor, cámbiame, quiero que, porque he sido conocedor y le quiero que me devuelvas el gozo de tu salvación. Amén. No quiero ser esa persona que he sido durante mucho tiempo. No quiero consumir más, no quiero tomar más. Mira todo lo que ha pasado, mira lo que estoy, me están buscando y Dios lo hizo, una realidad. Dios responde. Amén. Sabemos que todos cuando tenemos nuestro encuentro con Dios pasamos un proceso de restauración, donde Él hace todo nuevo. Y quisiera que nos cuentes un poco acerca de ese proceso, porque esa fue la oración inicial, ¿cierto? Que usted le hizo al Señor, pero después de ello pasó un proceso para que usted pudiera ser realmente libre. ¿Cómo fue ese proceso y en qué momento usted dice, soy libre, ya, vencí esto? Cuéntenos acerca de ello. Listo. En mi proceso, después de yo hacer esa oración, a los 4 días me dicen que hay una fundación cristiana que es cristocéntrica, que todo se basa pues espiritualmente, de donde oración viene, oración va, cadena de oración, de día, de noche, en la tarde, las labores, lo normal, la comida. Entonces, yo llego a ese lugar, yo llego a ese lugar y, y ahí comienza mi proceso. Ahí Dios comienza a moldearme, a tratarme, mi carácter, mi orgullo, mi vanagloria, todo de pronto lo que trae uno al mundo que dice sin Dios ni ley. Entonces ahí ya Dios comienza a procesarme y también comienza a procesarme en el área del alcohol, de las drogas, me comienza a limpiar. Tengo muchas pesadillas, tengo muchos dolores de estómago, tengo mucha ansiedad, sudaba frío en los primeros 3 meses, los fines de semana, porque pues mi cuerpo estaba acostumbrado de tanta cocaína que consumía. Entonces fue un proceso que fue doloroso, pues para mí, porque pues la verdad eso son muchos años que estuve yo en ese mundo y uno querer cambiar de la noche a la mañana, eso no tampoco. Dios lo Difícil. hace, pero es difícil y todo es un proceso. Entonces ya tengo de pronto más conocimiento de Dios, tengo un encuentro con Él, le entrego todas esas áreas de mi vida, las del alcohol, las de la droga, mi área sexual, se la entrego porque había un desorden también tremendo en ella. Entonces yo dije, no, aquí estoy, yo quiero cambiar, pues sí me entiendes, y eso fue lo que yo le pedí al Señor y pues Dios me lo está dando por medio de este lugar. Entonces, vamos a hacerle y que Dios nos sorprenda. Pero cuando en realidad dije, soy libre, fue cuando yo salí del proceso de la fundación, seguí en la iglesia, orando y ayunando, bueno, todos los procesos, pero había algo en contra de mi papá. Por la ignorancia de pronto de mi mamá, de estar dolida con él y echándole siempre la culpa, es que por su papá esto, por su papá esto, no, por su papá, y siempre me metía por los ojos mi papá, y siempre lo vi como el malo. Entonces había algo que yo no podía, estando en la iglesia, era perdonar a mi papá, lo veía y me daba como cosita y todo, y cuando realmente soy libre, es cuando lo perdono a él. Fue difícil para mí, no lo perdoné, papá, te amo, y le di un abrazo, no. Tuve que hacer un proceso doloroso y no quería, pero por más que uno quiere, no quiere, uno tiene que estar dispuesto a perdonar. Eh, Tuve que hacer una carta para desahogarme y esa carta yo se la tuve que leer. Y no alcancé a leer toda la carta y en la mitad de la carta me quebranté y nos quebrantamos y lloramos y nos pedimos perdón, nos abrazamos. Y así como José perdonó a sus hermanos porque lo vendieron y lloraron, así también yo perdoné a mi papá y lloramos y ahí pude ser libre. Para ir terminando, quiero que le envíes un mensaje a esos jóvenes que al día de hoy
están en ese mundo de las drogas, de la delincuencia, del microtráfico, que de pronto sienten que ya no hay oportunidad para ellos. Porque yo me imagino que muchas veces usted pensó, yo ya soy un caso perdido, ya conmigo no hay nada más que hacer. Y sé que muchos jóvenes que nos están viendo pueden estar viviendo eso y pueden estar pensando, yo ya no valgo, ya mi vida no tiene sentido, mi fin es una cárcel o un ataúd, pero de aquí no puedo salir. Y veo que gracias a Dios, Él pudo rescatarte de ese mundo y han pasado ya muchos años desde ello. Entonces, ¿qué mensajes puedes dejarle a los jóvenes que nos escuchan y están pasando por esta vida? Lo primero es reconocer que el problema somos nosotros, nadie más. Que mi papá, yo en mi caso, que mi papá, que mi mamá, no, somos nosotros. Y lo segundo es que todo es momentáneo, porque vemos que el enemigo se disfraza detrás de una moto, de una Criton, de que las zapatillas, que las DC Show, bueno, que lo último que está en marca es que una mujer y ya, nos sentimos pues los superhéroes. Pero todo eso es pasajero, es momentáneo. Entonces debemos de reconocer de que hay una persona de que sí nos puede ayudar, de que no nos va a juzgar ni que nos va a criticar. Y esa persona es Jesús. Jesús nos va a ayudar a salir y a romper esas cadenas de esclavitud. Y de pronto, o las personas que están escuchando el video que llevan poco tiempo, mucho tiempo, que apenas están empezando las drogas o que de pronto dicen, no, ya no hay salida para mí. Sí hay salida. Si hay salida, si hay restauración, si hay perdón y si hay una nueva vida. Y una nueva vida con Jesús, llena de paz, de tranquilidad, sin tanta zozobra o sin zozobra. Y una vida donde podemos decir, vale la pena luchar por ella. Quiero agradecer a Andrés por este espacio que nos regala, porque sabemos que hoy en día es un hombre muy diferente, tiene una vida muy diferente a lo que era en ese tiempo y aún sacar un espacio para grabar este video es complejo, porque gracias a Dios tiene ahora una hermosa familia, ya hace 14 años que salió de ese mundo, desde el 2011 que conoció a Jesús, ha podido permanecer, ha podido seguir, hoy en día está felizmente casado, tiene sus dos hermosos bebés, una niña, un niño, y es un hombre que tiene su emprendimiento, que también nos gustaría aprovechar este espacio para que si de pronto necesitan algún trabajo en todo el tema de aluminio, de vidrios, de cocinas, de RH, puedan contactarlo. Yo voy a ponerles por aquí unas imágenes y claro que les voy a dejar el contacto para que ustedes puedan apoyar su negocio, puedan apoyar su familia y que usted les cuente también ya para finalizar un poco acerca de cómo es su vida ahora que está en Jesús, que les cuente qué cambio ha tenido su vida. Pues la verdad, pues la vida que yo tengo y que yo llevo hoy en día, nunca la soñé. Nunca se me llegó a pasar por la mente. Las bendiciones que Dios me ha dado han sido muy grandes, en especial mi esposa, mis hijos, mi familia. Son una bendición mayor y yo pues lo veía muy lejos, o nunca lo llegué a pensar, porque pues como te digo, pensaba en el momento y ya. Entonces eso es una de las cosas más bonitas que yo tengo. Tengo mi propio taller, mi propia empresa, porque como te dije al principio de la entrevista, soy una persona que me gusta salir adelante y veo que sí se puede salir adelante de una manera honrada, sin hacerle daño a nadie, sin quitarle nada a nadie. Y, y la motivación es que sigan adelante y que Dios tiene para usted también una gran familia, una gran mujer, una gran esposa. Y Dios tiene muchas cosas que de pronto no sabemos o lo que de pronto le pedimos a Dios es poco para lo mucho y grande que tiene para nosotros. Bueno, muchas gracias Andrés por su tiempo, por su compañía. Créanos que es muy valioso para nosotros y que va a ser de mucha bendición para todos los que nos vean en las redes sociales. Cualquier cosa, ahí estamos. Ok, que no. Pero por aquí les pido yo.